tardes, queridos amigos dominicanos. Gracias por sintonizarnos de nuevo aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma, que entregaremos un contenido muy interesante junto a mi compañera, la doctora Albaluz Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Y hoy tendremos, como siempre, la cápsula dermatológica de la doctora, hablando sobre la bromohidrosis. Un servidor les hablará de la vasovasostomía o reconexión después de la vasectomía. Y tendremos un contenido muy interesante sobre las radiculopatías con el doctor Carlos Antoni, médico neurólogo. Siga con nosotros, no lo quite, nos vemos después de la pausa. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva, aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Por estar con nosotros en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y en esta sección dermatológica vamos a hablar en la tarde de hoy sobre una de las consultas más frecuentes que tenemos para este tiempo de verano y que es una causa común de visita a consulta de piel, y es acerca del mal olor en las axilas. El término dermatológico para el mal olor en las axilas es la bromohidrosis. No está relacionado el mal olor en las axilas con la cantidad de sudor que nosotros tenemos. Significa que hay personas que sudan poco, pero el sudor tiene mal olor, mientras que otras sudan mucho e inclusive pueden mojar la ropa, pero el sudor no viene con mal olor. Entonces son dos cosas distintas totalmente. La bromohidrosis es bastante común. Nosotros vivimos en un país tropical donde hay mucho sudor y mucha humedad, y eso no nos ayuda. Realmente la principal causa del mal olor en las axilas es una combinación del sudor con bacterias presentes en la piel. El sudor en su producción no tiene bacterias, es 100% agua, pero cuando llega a la piel, entonces las bacterias provocan que salga el mal olor. Sin embargo, existen otras condiciones que pueden estar siendo los causantes de que usted tenga mal olor en las axilas. Por ejemplo, cualquier condición que tenga la piel de la axila, ya sea hongos, por ejemplo, bacterias, una mala higiene, el tener muchos pelos en el área de la axila con sudor, puede hacer que usted le huelan mal las axilas. Pero también se ha demostrado que en ciertas culturas en donde se come con muchas especias, por ejemplo como los hindú, que comen mucha cúrcuma, mucho ajo, estos condimentos, mucha cebolla, puede hacer que el olor corporal sea desagradable, y es por lo que comemos, Entonces, aunque el mal olor corporal o bromohidrosis, la principal causa es bacterias, también la alimentación juega un papel importante aquí.
Cuando los niños están en la pubertad, los adolescentes, suele, por procesos hormonales, los adolescentes tener una mayor producción de sudor, pero también muchas veces los adolescentes tienen una poca higiene, típico hasta de su edad, y eso los hace propensos a tener mal olor. Y los padres refieren que los hijos sudan muy fuerte, aunque estamos viendo ahora mismo que niños más pequeños, no ni siquiera adolescentes, ya un niño a partir de los 5 años puede que comience a sudar fuerte y con mal olor en sus axilas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Porque bien sabemos que comienza la etapa escolar y eso es causa de bullying en las escuelas. Nosotros tenemos que estar siempre pendiente a eso, porque los niños muchas veces son causa de burla porque tienen un mal olor en las axilas y cuando están en la escuela están fuera de nosotros los padres. Entonces es una de las causas que hace que los niños sean llevados a la consulta tanto de pediatría como de dermatología. Lo ideal es nosotros identificar cuál es la causa. Primero hacemos un examen de las axilas para ver que no haya ninguna condición como hongos presentes o ningún proceso infeccioso que produzca mal olor. Segundo, le damos la educación a los padres acerca de que siempre es bueno utilizar un jabón antiséptico pero con un pH de la piel. ¿Por qué? Porque es que el jabón va a ser de uso continuo. Como mencionamos al principio que las bacterias son una de las principales causas de que el sudor venga con mal olor, se debe de utilizar un jabón especial para lavar el área de las axilas. Y debe de ser un jabón con un pH neutro, no un jabón de azufre, no un jabón, por ejemplo, que produzca irritación, sino que debe ser un jabón que pueda usarse continuamente y no nos traiga otro problema. Porque bien sabemos que muchas veces los desodorantes no son suficientes para acabar con esa situación. E inclusive hay pacientes que acumulan múltiples desodorantes de todo tipo porque ninguno le funciona. Porque realmente no es el desodorante quien nos va a nosotros a resolver la situación. A veces hasta empeora la situación cuando vienen con desodorantes que tienen mucho aroma, ya que el desodorante, la mayoría de la función del desodorante es reducir la producción del sudor. Sin embargo, el mal olor persiste. Lo que nosotros recomendamos es, primero, afeitado del área, que no hayan pelos ahí en el área de las axilas, si usted está sufriendo de bromohidrosis o de mal olor en las axilas, que tenga una toalla exclusiva para secarse esa área y que la mantenga lo más seco posible y que utilice un jabón adecuado para eliminar los malos olores. ¿Y hay un jabón para eso? Claro que sí, hay jabones que vienen específicamente para la eliminación de los malos olores. Y utilizar un desodorante que sea dermatológico, hipoalergénico y con poco olor. Porque los que tienen mucho olor muchas veces en vez de mejorar la situación empeoran. Vamos a ver una imagen acerca de un jabón nuevo que nos ha llegado a Santo Domingo, que ya no es tan nuevo porque tenemos un tiempo con él. Y es un jabón que es específico para eliminar los malos olores corporales, con un pH de la piel, que se puede utilizar tanto en las axilas como en la zona íntima, en los genitales. No produce ardor, no produce picazón y pueden usarlo desde niños, adolescentes y hasta adultos. Con la utilización del jabón hay una mejoría de un 90% de la condición del mal olor de las axilas. Y además de que no es un jabón costoso, es un jabón asequible a la población. Así que el Genocután, gracias a la gente de IS Dermo Pharma, que nos ha facilitado esta imagen de este jabón, que pueden comprarlo en cualquier farmacia, no amerita receta médica. Y que si usted tiene esa condición en su casa, con sus adolescentes o con sus hijos, los hombres o las mujeres que tengan esta situación, pueden tener ese aliado de la mano para terminar con esa condición tan incómoda como la bromohidrosis. Hasta aquí mi cápsula dermatológica en la tarde de hoy. Luego de esta pausa comercial viene mi compañero, el doctor Juan Carlos Estrella, a hablarnos acerca de la reconexión en los pacientes que han sufrido de vasectomía y desean nuevamente concebir. Y también tenemos nuestra interesante entrevista con el doctor Carlos Antoni, no se la pueden perder, y es sobre las radiculopatías. Recuerden que estamos tanto aquí en Cinevisión como en nuestro canal de YouTube.
y que también tenemos nuestra página de Instagram. Y si usted no puede visualizar el programa en el televisor, puede verlo en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Así que sigan con nosotros y luego de esta pausa seguimos con nuestro programa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tardes. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, les hablaré hoy en la cápsula urológica acerca de la vasovasostomía. Ustedes saben que el conducto que se corta cuando se hace la vasectomía para impedir la fertilización se llama conducto deferente o vaso deferente. Por eso la técnica para volverlo a empatar, para reconectarlo o para hacer la reversión se llama vasovasostomía. La vasectomía en Estados Unidos se realizan unos 500.000, 600.000 casos de vasectomía al año. Y se estipula que aproximadamente un 5% de los pacientes vasectomizados pide reconexión. Las causas principales son divorcio, enviudamiento y pacientes que después que se van los hijos del nido quieren volver a tener hijos por métodos artificiales. A veces no se logra hacer una vasovasostomía porque encontramos una fibrosis, ya sea principalmente del conducto distal, que es el que va a la próstata de las vesículas seminales, y tenemos un conducto proximal que viene del testículo. Pues en la vasovasostomía a veces encontramos un conducto, un vaso deferente distal fibrótico, estenótico, que no pasa nada, está impermeable completamente, y también podemos ver que producto de haber sellado o ligado el conducto deferente proximal, hay una dilatación de todos los canalículos intraepididimarios con o sin estallido, y eso a veces dificulta. Aparte de eso, el tiempo que ha pasado entre la vasectomía y la reconexión es muy importante, es inversamente proporcional. A menor tiempo que haya pasado entre la vasectomía y la reconexión, mayores resultados. Pero también hay otras causas que pueden influir en el éxito de la vasovasostomía, como son algunos antecedentes del paciente, si ha sido operado de hernia anteriormente, si ha tenido otras cirugías pelvianas o prostáticas y si ha tenido cirugías escrotales como es la de hidrocele y varicocele. Ustedes saben que producto de que ese conducto ha estado ligado mucho tiempo, esos espermatozoides, el testículo los sigue produciendo y se siguen acumulando en el epidídimo, se siguen almacenando ahí en ese organito, que no es más que el inicio del conducto deferente. Y a veces esta dilatación, el cuerpo los va reabsorbiendo los espermatozoides. La primera vasectomía la realizó el doctor australiano Earl Owens
en los años 70, en los años 71, 72 por ahí, y de ahí empezó a hacerse esta reconexión. En el medio de la cirugía, a veces no se puede hacer la vasovasostomía porque hay problemas, como la fibrosis, como la dilatación de los conductos epididimarios, como el estallido de un conducto epididimario, la existencia de granulomas, la existencia de fibrosis anterior. Durante la vasovasostomía se examina con un pequeño ordeñamiento suave y discreto el extremo proximal del vaso de frente, y si vemos la salida de un líquido lechoso, ahí ya ese segmento sabemos que está permeable. Se puede cortar un par de milímetros proximalmente hasta llegar a ese punto donde vemos la salida de ese material. El extremo proximal, con un catéter número 23, 24, 25, si se puede conseguir, se puede inyectar salino para comprobar la permeabilidad de ese extremo distal. Y entonces, si es así, se puede reconectar. Si no es así, se va avanzando, se va haciendo cortes milimétricos distales hasta que logramos llegar a una área en que pase esa inyección de líquido salino, de suero salino, que debe llegar hasta la próstata sin ningún tipo de obstáculo. Si no es así, entonces hay que hacer una vasoepididimostomía, que vemos en una de las gráficas, que es una conexión al epidídimo. Ahí se ve, cuando no se puede conectar directamente el vaso al extremo distal del vaso de frente, se hace una vasoepididimostomía para que haya entonces la llegada del esperma al conducto deferente proximal. A veces tampoco se puede lograr eso porque hay una epididimitis crónica, hay una fibrosis por procesos de orquiepididimitis a repetición, o a un caso que haya sido muy agudo, que hay una fibrosis muy grande. Y entonces se hace lo que se llama una técnica que se usaba en Europa, desarrollada por Alpay Kelanimi, un andrólogo alemán, en que se hacía lo que se llamaba un espermatocele artificial con materiales sintéticos. Se cortaban muchos microtúbulos epididimarios, se dejaban a cielo abierto y sobre esa capa se cosía una especie de material sintético para formar como un quistecito y hacer aspiraciones para hacer técnicas de reproducción asistida fuera ya ex útero, in vitro, para ayudar a lograr tener hijos de esa pareja. Pero eso, las técnicas de fertilización asistida serán nuestro tema para nuestra próxima semana. Tenemos un videíto corto que hemos preparado sobre la técnica de vasovasostomía de la Clínica Mayo. Podemos pasarlo. Ahí tenemos. Generalmente la anestesia es espinal o general. Esa bolita blanca que se ve, esa que acaban de señalar, es el granuloma, la cicatrización donde se ha hecho la vasectomía. La incisión es por medio escrotal media, se aborda, se busca donde había estado la unión, se corta, se saca, se examina esa área, se hacen las maniobras que ya le mencioné para verificar la permeabilidad de ambos extremos. El extremo izquierdo aquí es el proximal, el extremo derecho es el distal, el que va ya a la uretra, a la próstata, por donde se eyacula. Vamos a ver cómo se une a través de unos puntitos muy pequeños. Ahí se ve, porque tú puedes mandar, cuando exprimes el segmento proximal, puedes mandar al laboratorio eso y confirmar la presencia de espermatozoides. Se da un primer punto donde se acercan los dos extremos, los dos cabos, después que has comprobado dicha permeabilidad, y se acaba con la unión. Se usa un hilo muy fino, 7, 8, 0. Esta técnica se hace bajo lente de aumento o bajo microscopio preferiblemente, y se acaba uniendo completamente. Es una técnica relativamente fácil, es muy cuidadosa, hay que tener mucho cuidado, y la recanalización se logra casi siempre. O sea, la patencia anatómica del conducto se logra casi siempre. Lo que pasa es que dependiendo del número de años y otros factores, se logra o no la fecundación. La aparición de espermatozoides se puede constatar por un espermatograma generalmente a partir de 3 semanas después de la vasovasostomía, 3 semanas a un mes, pero puede tardar hasta un año. Los índices de fertilidad van en buenas manos desde un 50 a un 65 y un 75%. Todo depende del tiempo que haya pasado entre la vasectomía y la reconexión.
Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierdan el contenido del programa. Seguimos con el doctor Carlos Santoni, quien nos hablará de radiculopatías. Gracias, no le cambie. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por su compañía. Y siguiendo con el tema y el contenido de nuestro programa de hoy, siguiendo con el tema de las neurociencias, tenemos hoy al doctor Carlos Santoni Williams, neurólogo clínico, egresado de España, Madrid, quien nos hablará hoy sobre el tema de las radiculopatías. Doctor, ¿qué quiere decir ese término, radiculopatía? Es una inflamación de la raíz. Antes que nada, darle las gracias a la doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Y al doctor por su gentil invitación, como siempre, de pitcher taponero por culpa de otros sinvergüenzas que no pueden guardar su profesionalidad. Lo siento. Pero vamos a hablar de las radiculopatías. ¿Qué es la raíz? La raíz nerviosa es por donde sale el nervio que lleva la capacidad de sentir del cuerpo. Entonces, como la raíz de un árbol, cuando se inflama, cuando se altera, produce dolor. El síntoma más importante de las radiculopatías. Pueden ser, hay 3, cervical, torácica y lumbar. Pero, ¿por qué este es un tema importante? Por su incidencia, generalmente alrededor de los 50 o 55 años, más en el sexo masculino, menos en el sexo femenino, y el pueblo en general piensa que debe ser una hernia discal. Pues no. Generalmente es una afectación que se ha ido produciendo lentamente, como veremos en un video muy instructivo que tenemos, y esto produce dolor. ¿Por qué nosotros insistimos en hablar de radiculopatías? Porque es una parte importante de nuestra consulta del neurólogo, del neurocirujano, que cuando le toque ofertar la parte quirúrgica, del fisiatra, que lo utilizamos de forma importante. ¿Por qué? Porque su sistema de trabajo es no invasivo. ¿Y qué estamos buscando? Vamos a ponerlo de esta forma, como si fuera un cuento de las 1001 noches, o de Tintín, o de Asterix, o como quiera. Generalmente los pacientes vienen quejándose de una molestia que les afecta desde el cuello hasta la mano, y a veces solamente el cuello. Se caracteriza por dolor, el síntoma princeps, rigidez del cuello, alteración de cuando uno moviliza el miembro superior, o en el caso de las lumbares, el miembro inferior. ¿Qué trae en especial al paciente?
la limitación para hacer sus actividades. Como acabamos de conversar en pequeño comité, pues muchas veces produce dolor en las damas, en los senos, en los hombres le produce dolor por debajo del brazo, cuando elevan el brazo. Esto no es culpa de falta de ejercicio ni nada por el estilo. Generalmente es una patología crónica que está ahí porque hay una inflamación, se va alterando el segmento entre las vértebras, lo que se llaman los platillos, el núcleo pulposo, y eso con los años se puede deshidratar. ¿Cómo? ¿Se puede deshidratar? Sí, puede perder su textura, que funciona como la banda, perdonen la comparación, la banda de los frenos de un vehículo. Se cristalizan. Se cristaliza. En el caso de nosotros se va endureciendo. También hay veces que hay patologías infecciosas que producen radiculopatías o patologías inmunológicas, como el lupus, como otras, se pueden mencionar muchas, y tenemos que tener cuidado porque patologías neumológicas como la neumonía, etcétera, pudieran no afectar tanto los pulmones y tener un gran dolor a nivel del cuello. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que es importante? Si usted, vamos a ponerlo que usted trabaja en una oficina y usted está escribiendo en su computadora, un ejecutivo, cualquier profesión, lo que sea, y usted se pasa mucho tiempo escribiendo en la computadora, a veces puede haber dolor en las muñecas y no lo hay aquí arriba. Ah, pero ese es un síndrome del túnel del carpo. No, señor. Mire con panorámica, no se tape los ojos. Mire el cuadro global, percuta, examine, que es la principal función del médico. El médico no puede en 5 minutos hacer un diagnóstico. Ah, viniste por un dolor en las manos, venga, vamos a operarte aquí de ambas muñecas porque eso es un túnel del carpo. No, señor. Nosotros, los neurólogos, tuvimos hace muchos años una gran conferencia que nos dio el decano de la Facultad de Medicina de UNIBE, Marcos Núñez, y 2 distinguidos fisiatras. Y ellos en su experiencia del día a día, muchos venían porque se quejaban, precisamente escribían a máquina, el túnel del carpo, pero cuando los examinaban, le encontraban, cuando lo percutían a nivel del cuello, había dolor, había contractura. Ay, eso es tensión, eso es culpa del trabajo, de todo eso. Amigo, la tensión déjela para otro día, porque usted se puede equivocar de muy mala manera, como hemos visto, diagnósticos hechos hasta de sangrado tensional. Porque yo soy un muchachito de 64 años, soy medio un dinosaurio, al paciente no le gusta que yo diga esto, pero uno ha tenido experiencia viendo desde mucho antes de todo esto, de tener la resonancia nuclear magnética, también estamos pasando una imagen, y entrando ahí debemos decir que el principal medio diagnóstico, aparte de la historia y el examen físico, es la resonancia nuclear magnética. ¿Por qué? Porque es mejor que la tomografía, aun cuando grandes neurocirujanos como nuestro gran amigo Santiago Valenzuela, que la maneja como si fuera pan nuestro de cada día, le gusta mucho. ¿Dónde usamos la tomografía? En el que no soporta una resonancia, que cuando lo meten en esa tubería cerrada, en esa caja de sardinas, le da una claustrofobia. Entonces para eso hay una perita que avisa, o usted se toma su pequeño Fendramín o su antihistamínico antes de hacerse. Punto. La resonancia nuclear magnética. ¿Por qué? Porque da el diagnóstico anatómico correcto. Inclusive podrá dar evidencia de trastornos que están ahí desde el nacimiento, como la siringomielia o la hidromielia, que son muy importantes. Una vez vimos una joven secretaria de una fundación, me reservo el nombre, punto, que vino donde nosotros porque la habían diagnosticado de un dolor histérico en su mano. Nosotros le hicimos su examen, su historial físico, y le hicimos una electromiografía que demostraba que había una denervación, que había una alteración, y buscamos con la resonancia. Y vaya sorpresa, nos encontramos una cavidad que se llama siringomielia, y esa cavidad nuestros colegas, los neurocirujanos, le meten un tubito y la desinflaman y ya. Entonces,
volviendo hacia atrás. Debemos decir que la radiculopatía inclusive es un elemento laboral. Ahí nos iríamos más a las lumbares, que son las típicas del individuo que entra cojeando, arrastrando una pierna, que cuando usted le dobla, lo que se llama el signo de la SEIG, levanta la pierna, ahí hay un dolor que le indica a usted dónde está, cuál es el segmento que está afectado. Por el estiramiento del nervio. Porque en todo esto, al que no le guste la física, al que no le guste la geometría, al que no le guste esto, pues mejor no estudie medicina, porque aquí se aplica física, química, geometría y todo lo demás, y dinámica de fluidos, etc. Entonces, la lumbar es muy importante, porque también es el dolor, pero el gran problema está en que generalmente se produce porque alguien decidió levantar una batería y no ha levantado ni una caja de zapatos en su vida, y claro, esa columna que no estaba preparada, porque miren lo que nos pasa, nosotros nacemos, nos desarrollamos, fortaleza, hacemos deporte, que sé yo qué, la musculatura, pero después creemos que la musculatura se desarrolla ella sola. No, señor. Cuando usted está doblado como una grapa delante de una computadora que está manteniendo una mala posición, especialmente si usted es un individuo alto, delgado, pues usted va a tener dolor. ¿Por qué? Porque esa musculatura está débil, deja que el huesito toque la raíz del nervio y produce la radiculopatía. Entonces, ¿es importante la parte traumática? Sí es importante. No es la más frecuente. ¿Dónde se ve? En los accidentes de automóvil, los de motocicleta, los asaltos, donde a alguien le dan para asaltarlo en el cuello. Y por cierto, también la radiculopatía, especialmente la cervical, puede producir dolor de cabeza porque se está produciendo un círculo vicioso que es contractura, dolor, la cabeza no se puede mover, se tensiona, y entonces en las damas, yo le pongo el síndrome de Cleopatra, porque las damas están así, y el cuello está rectificado. Entonces había una gran reina egipcia, por supuesto, que acabó con los dos señores, se pelearon entre ellos, Marco Antonio y Julio César. Entonces ese yo le llamo el signo de Cleopatra. Se llama Karen Esfinge, también lo describen en el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, y la Karen Esfinge también se describe cuando usted tiene la cara del jugador de póker en, ¿cuál patología? La enfermedad de Parkinson, que la persona está indiferente. Es muy difícil que uno que tenga una radiculopatía cervical tenga una cara indiferente. Doctor, usted mencionó, y es sumamente interesante, que las pacientes pueden quejarse de tensión y dolores de cuello, y que sin un método diagnóstico solamente decir, eso es tensión, y lo medican. En el caso de las radiculopatías, ¿el dolor va a ser crónico, constante? Puede ser crónico, constante, y puede ser agudo. Porque mire lo que pasa, si usted tiene una patología crónica que está ahí, que tiene años estando ahí, no necesita más que un pequeño empujoncito para producir el cuadro. El problema de la medicina es sacar del tintero la parte del estrés y lo emocional y concentrarse en que un paciente viene no por amor al arte, viene porque tiene un problema y usted está obligado a investigarlo hasta la saciedad. El último diagnóstico que usted puede poner sobre la mesa es el tensional. ¿Por qué? Porque si usted entra con eso, el paciente tiene una de dos. No le interesa lo que me pasa y se va a ir por otro lado, o le va a pasar como pasa muchas veces con los maridos de las pacientes, que a veces se ponen a hablar con el médico, se convencen de que ella es la culpable, que ella no tiene nada, y entonces se la llevan. Y a mí me ha pasado que yo he tenido pacientes que han entrado y he dicho, no quiero que entre mi marido, punto. ¿Y por qué? Porque él se va a combinar con usted y entonces van a terminar diciendo que la culpable soy yo, que esto es un invento mío, que esto son cosas mías para no trabajar. No, señor. Usted, cada paciente lo tiene que ver, lo tiene que examinar. Y además, asumir, buscar el punto de inicio. ¿Punto de inicio qué quiero decir?
Usted puede tener, no, yo tengo toda mi vida teniendo dolor de cuello. Sí, pero ¿cuándo se empeoró? ¿Y a raíz de qué? Por ejemplo, una dama que tenga la mala suerte de que se le pinche la goma, que tenga que cambiar, y entonces tienen que levantar una goma, a menos que sea, ¿cómo que se llamaba? La famosa levantadora de pesas, que levantaban a José Joaquín Puello así, lo ponían así, pues tiene que levantar y va a ser un esfuerzo. Y eso es lo que produce el cuadro. Pero cuando usted va hacia atrás, usted la va a encontrar que hubo un comienzo. Pero eso lleva a una historia lenta y con calma. O sea, como dice Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa, buscando. Y por supuesto, el examen es esencial. Usted tiene que tocar al paciente. Si usted no lo tocó, no va a encontrar los puntos dolorosos, tampoco va a encontrar en la región lumbar los puntos dolorosos, claro, porque la mayor parte de los pacientes no son los que entran doblados como una grapa así y que el diagnóstico está ahí. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Me duele la espalda? Bueno, sí, una hernia discal, venga, resonancia y vamos arriba. No, la mayor parte hay que extraerle la historia y la historia cuesta trabajo, no es muy sencilla, porque tenemos que entendernos con un paciente y tenemos que aceptar que tenemos que entender el nivel intelectual de quien sea, desde el señor que viene de Samaná, que se dedica a cultivar cocos, hasta el señor que es un gerente de un banco, o la señora que es una ejecutiva de alto nivel, o la señora que se dedica a vender empanadas en la calle. O sea, nosotros tenemos que interrogar bien al paciente. En mi experiencia y en lo que he leído, un artículo de Jiménez, dice claramente que hay algo que vino antes y que estaba ahí. Y el mejor método, la gente puede decir, no, pero una radiografía. La radiografía tiene una desventaja. La radiografía generalmente la utilizamos, ambos colegas, tiene que ver con el cáncer y todo eso. La utilizamos buscando alteraciones como en el mieloma múltiple, que está ensacabocado, está alterado, pero la radiografía para mí, para la investigación de las radiculopatías, no es conveniente iniciar con ella. Hay que ir, como dicen los ingleses, no los cobradores, al estudio Princeps básico, que es la resonancia nuclear magnética, que la hay abierta y cerrada, porque aquí hay entidades que hacen las resonancias abiertas. Para las personas que tienen miedo de encerrarse ahí. No, pero no solamente para las personas. Yo lo puedo decir porque, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Castillo de Herrero, hacedor de palo. Yo no me sé nunca en los casa dichos. de Herrero. En casa de Herrero, bueno, pues, cuchillo de palo. A mi esposa yo le hice el diagnóstico de unos osteofitos y ella le hicieron fisiatría y está muy bien. Le hicimos la resonancia en un resonador abierto. Mi esposa, aun cuando estaba abierto y ella podía mirar para afuera, ella dijo, esto no me lo hago yo nunca más. Porque es verdad que es una experiencia bastante desagradable, porque es un aparato que suena, boom, boom, y uno piensa que está temblando la tierra. Y este que está aquí, por poco le pasa una vergüenza en el Miami Children's Hospital, que estábamos visitando, y yo me recosté de una pared y sentí tum, tum, y yo dije, ay, este edificio se va a caer y nadie se va a dar cuenta. Pero hice así, con el rabillo del ojo miré para atrás, MRI, dije, está bien, eso no lo puedo imaginar. Así que me salvé. Luego de esta pausa, vamos a proseguir con el contenido de nuestro programa, con la segunda parte de esta interesante entrevista con el doctor Carlos Anthony Williams, neurólogo. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19,
el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Programa Medicina de Cuerpo y Alma. En este segundo segmento estamos conversando con el doctor Carlos Antoni, médico neurólogo, acerca de las radiculopatías. Y continuando con nuestro conversatorio, doctor, el doctor nos trajo un video sumamente interesante explicándonos de qué se trata esta condición médica. Así que, doctor, tiene todo el tiempo para que nos explique visualmente. El video va de una forma dinámica, va a explicar cuál es el proceso de la radiculopatía. Como puede ver el segmento cervical con lo que es rosado o azul, es el núcleo pulposo en el medio. Entonces, cómo ese se va alterando por la inflamación, por los continuos microtraumas. Entonces, eso que se pone rojo es inflamación. Entonces, eso es lo que produce el dolor. Entonces, al producir el dolor, es sobre lo que nosotros atacamos. O sea, ustedes pueden ver una de las imágenes más bellas desde el punto de vista, miren cómo se va moviendo. Y eso, ¿dónde se ve mucho? En las famosas canasteras aquellas que cargaban en la cabeza, o cuando nos ponían los libros en la cabeza como castigo. Ya eso no existe, por supuesto. Entonces, ahí uno ve cómo eso se inflama, produce dolor. Miren la raíz nerviosa, el estímulo nervioso. Es el cuello ahí, doctor, a nivel de cuello. A nivel de cuello. Entonces, ¿qué hace eso? Eso es el dolor, como dijimos, el síntoma principal. Cuando nosotros le ponemos los antiinflamatorios, que podemos utilizar múltiples antiinflamatorios y utilizar la fisioterapia. Miren cómo se va irradiando, que llega hasta la muñeca y la mano. Como yo le puse el ejemplo de qué pasaba. Entonces, eso es una imagen vale 1.000.000 de palabras. Ahí, en un corto periodo de tiempo, se definió exactamente lo que se ve arriba y se ve abajo también, en la región lumbar. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro del mecanismo fisiopatológico de la radiculopatía. Es muy interesante eso que usted dijo sobre, me acordé cuando le enseñaban a uno en semiología, el diagnóstico diferencial. Como un dolor de muñeca, y yo que lo he vivido, dolor testicular, dolor escrotal, puede ser secundario a una cosa que ocurre muy cerca de la columna vertebral. Y yo me imagino, como a nivel popular puedo decirlo, la gente y los mecánicos hablan de un ramal. El ramal es el alambrito que va del cable central que distribuye electricidad y que va a cada parte específica, al radio, al bombillito del techo. O sea que cada órgano tiene un nervio que es responsable de la sensación que va a la columna. Y si en ese punto específico existe esa compresión, un pinzamiento, lo que le gusta va a haber el dolor. Va a haber el dolor. Incluso hasta en el dedo gordo del pie, ¿no? Sí, y por eso es que nosotros no podemos ver como los elefantes. O sea, bueno, los elefantes no. Vamos a dejar al pobre elefante tranquilo. Nosotros no podemos ver que alguien que entre con un dolor en la punta del pie, eso es podológico. Es un dolor por la uña o lo que sea. No. Si usted no le hizo la historia, no lo examinó, todo médico
tiene que pensar que pudiera estar en la isla Saona, donde no tiene una resonancia, donde no tiene otros médicos, y él tiene que actuar de médico general. Entonces, los médicos tenemos que tener la panorámica. Por eso es que podemos equivocarnos. Y las equivocaciones pueden salir muy costosas, porque un diagnóstico de una enfermedad oncológica, una enfermedad inflamatoria, inmunológica, hecho a tiempo, y siempre aceptar con humildad que no somos dueños de la verdad absoluta. Una de las cosas que en paz descanse mi padre me enseñó es que hay que trabajar con la panorámica, hay que verlo como un todo. Cada paciente que entra depende de su sexo, su edad, su trabajo, su formación, y todas esas cosas que a usted no le enseñaron en la escuela, sino que usted la ha ido aprendiendo poco a poco, tiene que aplicársela a ese paciente, porque ese es el método científico: escuchar, escuchar y escuchar, y preguntar algunas cosas, pero principalmente escuchar, porque el paciente le va a, salvo, claro, uno que decida que él solamente sabe lo que tiene que decirle al médico, y el médico no tiene por qué saber nada más, lo cual es el gran error y lo que conduce muchas veces a los fracasos médicos por no establecer una buena relación médico-paciente. Y es interesante el video ver que el problema se origina en un sitio, pero se va a otro. Y eso causa mucha confusión, porque muchos pacientes dicen, no, que aquí que me duele. Pero realmente sin la panorámica no podemos saber de dónde se origina el problema, porque eso es lo que trae mucha confusión. Llama mucho la atención ver que en la imagen son las vértebras del cuello donde se encuentra el problema, y le puede coger hasta los dos brazos. Sí. Entonces la gente va a veces a varios médicos y a varias especialidades pensando tal vez que tienen un problema en los brazos, y realmente el problema no viene de ahí. Aparte de eso, hay que decir que usted puede encontrar más de un trastorno. El que lo tiene a nivel cervical puede tenerlo a nivel lumbar y a nivel torácico. Entonces, siempre asuma que hay más que eso. Escuche, y se me fue la palabra, la memoria, todavía no me ha atacado el alemán, por suerte, pero se me fue algo, me lo voy a recordar. Entonces se refiere al Alzheimer. Sí, pero no quiero decir Alzheimer, porque entonces dice, ¡ay! El doctor ya está comenzando a analizarse, a autoanalizarse. Doctor, hay otro tema muy interesante y muy popular también, las famosas convulsiones o epilepsia. Bueno. Y al parecer es bastante frecuente aquí, comenzando por el niño, que por una amigdalitis hace una fiebre, y entonces se dice, sí. Y otra es el que es epiléptico de por sí. ¿Usted no puede mencionar algo de eso? Usted acaba de tocar el tema preferido de los trabajos que hicimos nosotros, el profesor Santoni y yo, sobre las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles generalmente son crisis. ¿Qué es una convulsión? Es un desconectarse del medio ambiente y usted tener unos movimientos involuntarios o una mirada perdida, que es lo que usted me preguntó hace unos días, las famosas ausencias o síndromes focales, donde usted se desconectó y el cerebro comenzó a producir una alteración rápida, agresiva, que usted no controla. Ahí acabo de establecer la diferencia entre epilepsia y síncope, entre epilepsia y lipotimia o hipoglicemia. En un síncope o una hipoglicemia, usted recuerda lo que pasó. En una crisis epiléptica, usted no recuerda. Claro, hay una gran clasificación. Las que tienen aura, las que dicen se siente algo, una sensación extraña, tengo algo en el estómago, o el déjà vu, el famoso déjà vu, me parece que me pasó, ¡brum! Y ahí tuvieron la crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis, donde usted se queda, yo me quedo ausente y me dicen, doctor Santoni, doctor Santoni, doctor Santoni, yo me quedo parpadeando, y después de pronto la doctora me dice,
pero yo le dije 3 veces, doctor Santoni. Yo no me recuerdo. Eso es una crisis. O cuando yo comienzo a sentir algo raro en mi mano, me va subiendo y pierdo el conocimiento, me orino, me defeco, eso es una crisis focal secundariamente generalizada. ¿Y por qué es importante la historia? Porque aquí sí, el testigo es importantísimo. El testigo fue el que vio y le va a describir a usted lo que pasó. Entonces, al nacer, se sabe que desde el punto de vista perinatal puede haber trastorno, especialmente en los partos dificultosos, puede haber anoxia y puede haber crisis. Gracias al avance de la medicina, pues cada vez hay menos problemas con eso. Pero cuando yo me entrené, el 50% de las crisis en los niños eran debido a una atención obstétrica deficitaria. Oigan bien, eso ha cambiado totalmente. Y utilizamos esencialmente el electroencefalograma, que es una medición de las ondas cerebrales que nos permite ver qué está afectado y determinará el tratamiento. Muy bien, bueno, hasta aquí la intervención del doctor Carlos Santoni. Nos quedamos como por la mitad en un tema tan interesante. No, por la mitad prometemos no. traerlo otra vez. No. Tiene que Tiene volver que a visitarnos tratarlo de nuevo. la epilepsia, sí. En epilepsia nosotros necesitamos un programa completo para nosotros poder mostrar todo lo que usamos para el paciente y cómo eso nos permite diferenciar el tipo de crisis y que no hay un solo medicamento, Exacto. hay múltiples medicamentos. Pero eso será otro programa. Y a ustedes les damos las gracias, querida familia dominicana, por habernos sintonizado y les soltamos a que nos sintonicen de nuevo el próximo domingo y que sigan con la programación de Cinevisión Canal 19. No le quiten.